Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con los vídeos del curso de Python que estamos realizando para Fundamentos de Programación, el módulo de primero de ASIR, y en esta ocasión vamos a empezar la unidad 5, que trata sobre estructuras de datos. Las estructuras de datos son unas formaciones, unos conjuntos de datos que se realizan agrupando elementos de datos simples. Es decir, hasta ahora hemos visto que en Python podemos utilizar enteros, decimales, string, booleanos, etcétera, como variables de un tipo de datos determinado. Y hemos visto de qué manera se podía operar entre ellas. Pues en este capítulo vamos a ver de qué manera se pueden agrupar en estructuras. En otros lenguajes de programación disponemos de arrays y disponemos de otras estructuras, pilas y colas y otro tipo de estructuras que utilizan conjuntos de datos. En este caso, en Python, disponemos de algunas, como las que vamos a ver a continuación. Básicamente, las cuatro que vamos a ver en este capítulo son las listas, las tuplas, los diccionarios y las cadenas de caracteres. Vamos a empezar por las listas. Bueno, antes de detallarlo más, voy a decir que la diferencia que hay entre las listas y las tuplas, por ejemplo, son conjuntos de datos de diferentes tipos de datos incluso, es decir, en una lista puede haber diferentes tipos de datos, puede haber un número, puede haber un string, puede haber un booleano. En una tupla también. La diferencia fundamental que hay entre las listas y las tuplas es que los conjuntos de datos que forman una lista están ordenados, están indexados, es decir, cada elemento ocupa una posición en la lista, se puede acceder a él directamente y se puede modificar. Es decir, si en una lista tenemos los valores 1, 2 y 3, en un momento dado el valor 3 lo podríamos modificar por otro valor y la lista seguiría siendo la misma. En las tuplas no podemos modificarlos. Por eso se dice que son inmutables. Una vez que un elemento en una tupla tiene un determinado valor, ese valor no se puede cambiar. Pero son secuencias también, es decir, también están ordenadas. O sea que son parecidas en cuanto a la forma de recorrerlas y la forma de manejarlas. Y luego veremos que hay otras estructuras que son los diccionarios, que son conjuntos de claves de parejas clave-valor. Vamos a ver más adelante. Las cadenas de caracteres se comportan como tuplas, como listas, mejor dicho. Entonces, las listas se forman de esta manera. Definimos una lista con el igual y con los corchetes, y dentro de los corchetes metemos los elementos que forman parte de la lista. En este caso tendríamos tres elementos, el 0, el 1 y el 2. Siempre empezamos por el índice 0. Y cuando accedemos a lista, entre corchetes ponemos un número, un elemento, se refiere a su posición, empezando por 0. También podemos utilizar aquí la nomenclatura que hemos visto en el capítulo anterior de rodajas, es decir, utilizar los dos puntos para seleccionar desde qué elemento hasta qué elemento de la lista podemos acceder. Entonces, en el caso de las secuencias de caracteres, por ejemplo, que son listas, también hemos visto de qué manera se puede acceder a un fragmento de una secuencia de un string utilizando los corchetes y utilizando los dos puntos. Lo veremos al final de este capítulo con un poco más de detalle. Luego, tanto en las listas como en las tuplas podemos utilizar los bucles para recorrer los elementos que forman parte de una de ellas, ¿no? Por ejemplo, en esta secuencia de código vemos que estamos recorriendo un elemento de tipo entero, porque es un rango, es decir, una secuencia formada por números desde el 0 hasta la longitud de la lista, ¿no? Es decir, esto sería una secuencia de 0, 1, 2, 3 hasta el número de elementos de la lista, ¿no? Menos 1. Siempre el primero es el 0. Y si lo imprimimos, accediendo a él con el corchete, estaríamos imprimiendo el valor de cada uno de los elementos. Esta es una típica manera de recorrer los elementos de una lista. También podemos recorrerlos directamente por elemento in lista. Entonces, la variable elemento cogería el valor de cada uno de los elementos de la lista. Lo veremos luego en un notebook detallado en esta misma lista de reproducción. Y también hay una sintaxis curiosa como esta que nos permite saber si un elemento forma parte o no de los que están contenidos en una lista. Vamos a utilizar if elemento in lista, entonces hacemos algo, o
Si no está en la lista, ¿vale? Utilizando la cláusula not, pues hacer alguna acción con ese elemento. Hay funciones como len, que nos devuelve la longitud. Append nos permite añadir un elemento a una lista, o insert nos permite introducir un elemento en una posición determinada, o por ejemplo funciones como sort, que nos permite ordenar los elementos de la lista. La función sort modifica la lista, es decir, si los elementos ocupaban una posición determinada, el sort los altera, los recoloca en las posiciones correspondientes a la ordenación que ha realizado. Esto no es lo mismo que, por ejemplo, veremos también en este capítulo algoritmos de ordenación de listas en los que podemos obtener una lista ordenada sin modificarla, ¿vale? Y luego, pues lo que comentábamos antes, que los subconjuntos, que se pueden obtener subconjuntos de los elementos de una lista mediante rodajas, es decir, utilizando los 2 puntos, ¿no? El carácter 2 puntos. También haremos ejercicios. Aquí vemos un ejemplo de una ordenación de los elementos de una lista con un algoritmo clásico que se llama el algoritmo de la burbuja. Hay muchos algoritmos de ordenación que se pueden utilizar. También se puede recurrir a ordenar con el método sort, como hemos visto antes, o con la función sorter. De manera que hay muchas formas de ordenar, pero vamos a ver en este capítulo los algoritmos de ordenación como uno de los algoritmos típicos de programación que se utiliza en todos los lenguajes, y lo veremos también dentro del notebook de ejercicios. También vemos que una lista, como puede estar formada por diferentes componentes, pues puede haber listas de listas. Es decir, puede haber, si una lista es una fila, un conjunto de elementos, si obtenemos una lista de filas, podríamos estar pensando en una matriz. Sería una variable bidimensional, la que estaría formada por filas y columnas. En este caso, en este ejemplo, estaríamos creando, así hipotéticamente, pues un tablero de ajedrez, por ejemplo, ¿no? 8 filas, 8 columnas, ¿vale? Y luego existe una notación muy curiosa que se llama list comprehension, que nos permite generar con esta secuencia, por ejemplo, empty for i in range 8, lo que hace es obtiene el listado de elementos de esta función, que son 8 elementos, del 0 al 7, y entonces para cada uno de ellos, para el 0, para el 1, para el 2, así hasta el 7, va creando un elemento. Entonces, como el elemento aquí, bueno, pues era comillas, comillas, en realidad esto ha generado una lista de 8 elementos vacíos. Pero bueno, ahí están los elementos, ¿vale? Luego se pueden tocar y se pueden cambiar sus valores. A su vez, esta estructura la repetimos 8 veces, porque repetimos esto desde 0 hasta 7. La variable j tomaría los valores desde 0 hasta 7 e iría creando la columna 0, columna 2, columna así hasta las 7, ¿no? 8 columnas. Entonces, esta línea me permitiría crear un tablero de ajedrez vacío, digamos, ¿vale? Se podría utilizar para diseñar un programa de juego de ajedrez. Vale, hasta aquí este primer vídeo. Ahora vamos a ver los ejercicios con listas a través de un notebook, y más adelante continuaremos con la presentación. Muchas gracias. Hasta pronto.